Con el tema de la clavada, generalmente miramos una partida con respecto a un tema determinado, porque ustedes ya van a ver que en el DVD van a tener muchos ejemplos para resolver problemas, y además de tener los problemas para resolver, también van a tener otras partidas donde van a poder ver el mismo tema. Curiosamente, y digo curiosamente porque no se da en otros temas, hay otra partida de Morphy justamente tratando el tema de la clavada. Pero esta partida tiene el interés que no solamente existe el tema de la clavada, sino que existe también el tema del desarrollo, y de por qué hay que desarrollar muchas veces los caballos primero, especialmente en esta primera etapa que ustedes están emprendiendo con el aprendizaje del ajedrez. Entonces Morphy juega E4, el negro juega E5, el negro es el duque de Isouard. Es una partida que ya con el tiempo van a ver que es famosa, porque justamente algunos llaman el mate del pasillo, otro el mate de Morphy, justamente lo que se dio en esta partida. Entonces el blanco juega de forma normal, Morphy jugaba de forma normal, jugadas de desarrollo, caballo F3. Y otra vez caemos en las preguntas que nos tenemos que hacer. Cada vez que nuestro rival hace una jugada, no tenemos que pensar que nuestro rival hace cualquier cosa. Nuestro rival generalmente hace cosas que tienen un sentido. Y por esa razón, el hecho de preguntarnos siempre qué hizo, qué amenaza y qué puedo hacer. Entonces, ¿qué hizo? Caballo F3. ¿Qué está amenazando? El peón de E5. ¿Qué puedo hacer? Son muchas las cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer jugadas defensivas y se pueden hacer jugadas de contraataque. Lo que pasa es que hay que evaluar efectivamente todo ese tipo de jugadas de contraataque. Entonces, entre las jugadas más normales está caballo C6, que se puede llamar con alfil B5 apertura española, con alfil C4 en cambio la forma italiana de juego, apertura italiana. Recuerden siempre que las aperturas las hace el blanco, las defensas las hace el negro, porque el blanco dispone, a diferencia del negro, de un tiempo de ventaja en la apertura, en las primeras jugadas. Y también existen otras formas, como puede ser, por ejemplo, D6, que es una forma también utilizada y no puede llamarse mala, ¿no es cierto? Bastante, pero que tiene una dificultad, y la dificultad es que el alfil de F8 que ustedes ven de las negras está en una situación poco cómoda. ¿Por qué? Porque tiene un peón delante de él que le impide el poder observar, el poder ver, el poder moverse con facilidad. Entonces, esto es lo que eligió como juego el negro, y lógicamente este tipo de jugadas dan lugar a que el blanco pueda ocupar rápidamente el centro, que era lo que quería, el poder jugar D4. Entonces, con esta jugada el blanco está ocupando el centro, sus piezas tienen más agilidad en la forma de jugar, y acuérdense que dijimos que las estructuras de peones eran una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque nos marcan el espacio que tenemos. El peón más avanzado central nos marca el espacio que nosotros tenemos en la partida. Entonces ustedes van a ver que el blanco tiene los dos peones centrales, mientras que el negro tiene el peón en D6 y en E5. Tiene dificultades para sacar su alfil de casillas negras. Y aquí normalmente, para seguir con lo que sería la teoría, se podría jugar o caballo D7 o incluso por D4 también se ha probado. Se juega. Pero las negras juegan alfil G4. Y esto en realidad es una jugada dudosa. ¿Por qué es una jugada dudosa? Primero porque el alfil es una pieza que tiene que salir después, no está tan claro que tenga que salir ahora. Por otra parte, la jugada que va a ser el blanco obliga al alfil de casillas blancas a cambiarse por el caballo. Y nosotros no tenemos claro si la posición va a ser abierta o cerrada. ¿Por qué digo esto? Porque se van a fijar que el alfil en una posición abierta, con el centro abierto, tiene 13 casillas posibles en el tablero. Pero el caballo tiene 8, es decir, el caballo tiene una pieza que tiene más limitaciones a la hora de poderse trasladar de lo que puede ser el alfil, es menos ágil. Generalmente cuando hay enroques opuestos,
los alfiles son piezas muy importantes porque tanto pueden estar defendiendo en una posición como atacando. Entonces no es que sea una pieza con más valor que el caballo, es que en determinadas ocasiones el alfil, y especialmente en posiciones abiertas, el alfil indudablemente es una pieza con más valor que el caballo. Entonces las blancas advierten esto y juegan rápidamente d por e5. Lógicamente la captura d por e5 implica que el negro ya esté perdiendo un peón, porque después del cambio de damas, caballo por e5 y las blancas tienen gratuitamente un peón de ventaja sin ningún tipo de compensación por parte de las negras. Muchos van a decir, bueno, todavía estamos en un nivel donde pueden pensar que un peón puede no tener un significado demasiado importante, pero siempre es como en los negocios, ¿no? Es decir, si cambiamos un euro por 50 céntimos, perdimos 50, y si otra vez cambiamos otro euro por otros 50 céntimos, ya es un euro menos que tenemos. Y así pasa en la partida. En la medida que nosotros vamos perdiendo cosas, nuestro rival va obteniendo esas cosas, que sumadas van a hacer sí que tenga un peso específico durante el desarrollo de la partida. Por esa razón, a peón por peón, alfil por f3, dama por f3 y peón por peón. Y entonces aquí nosotros decimos, bueno, pero todo está más o menos equilibrado, porque se cambió el alfil por el caballo, no hay una jugada de desarrollo, porque las jugadas de dama muchas veces no se consideran jugadas de desarrollo en la apertura. Es decir, tampoco se podría decir aparentemente que el negro estuviese mal en esta posición. Pero tenemos que mirar con otros ojos la posición. Primero, en que no es una posición cerrada, con lo que los alfiles, al no ser una posición cerrada, son piezas potentes, son piezas fuertes. Por otra parte, otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es cuál fue el alfil que desapareció en esta partida. Desapareció el alfil de casillas blancas. Entonces, al desaparecer el alfil de casillas blancas, es como que el negro nos cede ese color a nosotros. Nosotros ahora tenemos un color que el negro no tiene, y es el color blanco. ¿De qué manera puedo explotar este tipo de ventajas? Y bueno, muy fácilmente, atacando justamente por el color que el otro no puede defenderse. Es decir, nosotros cuando tenemos una ventaja tenemos que tratar de explotarla. Entonces aparece inmediatamente otra vez lo que es la relación de piezas y el ataque por el color que el otro no tiene. La relación de piezas nos lleva a que tenemos que encontrar una jugada. Y la jugada es alfil c4. ¿Por qué razón? Porque automáticamente el punto f7 queda bajo amenaza. Le están amenazando el blanco ya el mate en el punto f7. ¿Se puede defender? Sí, lógicamente que se puede defender. Pero fíjense que el blanco ya es el que tiene una iniciativa permanente. Entonces el negro hace una jugada normal y natural de desarrollo como es caballo f6. Y ahora, claro, ¿qué casillas tenemos como ventaja? Las casillas blancas. El alfil que estaba en C8 ya no está, porque se cambió por el caballo de F3. Entonces, si el alfil estaba en C8, cumplía una función. Ahora que no está, esa función no la puede cumplir. Y la función que cumplía en C8 era la defensa del peón de B7. Ahora esa defensa no la puede cumplir. Entonces, fíjense que el ataque siempre tiene que relacionarse sobre los puntos en conflicto que tiene el jugador, en este caso de casillas negras, el jugador de negras, y es justamente sobre casillas blancas. Entonces, dama b3. ¿Por qué razón? Porque atacamos los dos puntos que están en casillas blancas y que el otro no puede defender. Entonces, lógico que aquí entra un poco lo que es la desesperación de las negras. Tienen que defender el peón de B7 y el peón de F7, porque la captura del peón de F7 implica mate. El rey se va y dama E6 mate. Entonces hay que hacer algo para evitar ese tipo de actuaciones por parte de las blancas. Por esa razón, dama E7. ¿Por qué dama E7 y no dama D7? Dama D7 me pueden comer el peón B sin ningún tipo de problema y la defensa de la torre no se hace posible. Entonces, en cambio, la dama en E7 sí tiene la posibilidad de que a dama por B7 pueda seguir dama B4 jaque con el cambio de damas. Entonces esto hace que, si bien el negro está mal, como decía
uno de mi club está, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Dama E7 aparece como única alternativa defensiva en esta posición. Por esa razón, el blanco tiene la opción de tomar el peón, cambiar eso y llegar a un final que seguramente ganará. Pero era una partida de exhibición, estaban jugando en el interacto de una ópera y él quiso hacer algo más bonito. Por esa razón evitó el cambio de damas con caballo C3. Y ahora sí está diciendo, bueno, la próxima vez sí, ahora estoy amenazando dama por B7. Problema principal para las negras es que no tienen jugadas de desarrollo que impidan que el blanco empiece a comerse todos los peones que están en el flanco dama. Por esa razón, C6. Claro, C6, ¿cuál es el problema que tiene? Que no es una jugada de desarrollo. Mientras tanto, el blanco tiene el alfil y el caballo afuera, no tiene problemas para desarrollar sus piezas, se puede enrocar si lo desea, mientras que la dama en E7 impide la salida del alfil de C8. Si el alfil de C8 no sale, no me puedo enrocar y mi torre queda en H8. Por otra parte, tengo dificultades para desarrollar el flanco dama, porque si saco el caballo por D7, me pueden comer el peón de B7. Entonces, como ven, todos son problemas para el negro. Y el blanco dice, bueno, ¿cuál es mi problema? Ninguno. El problema principal que yo tengo es que mi alfil de casillas negras todavía no está cumpliendo una función importante. ¿Y de qué manera puedo hacerlo cumplir una función importante? Tengo muchas casillas para poderlo desarrollar. Alfil de 2, alfil de 3, alfil G5. Me puedo enrocar corto inclusive. Pero elige jugar alfil G5, que ¿qué hace? Crea una clavada sobre la dama. No es una clavada legal, pero tampoco el caballo puede salir ahora porque le están comiendo la dama y no hay ningún tipo de compensación porque además de perder la dama, el problema principal es que no tiene compensación alguna por esa pérdida de dama. Entonces dice, bueno, mi principal problema ¿cuál es? El alfil de C4, que al no salir de esa posición yo no puedo desarrollar el caballo. Entonces, B5. B5 es una jugada que en principio, ¿qué intenta? Eliminar el alfil de esa posición, poder jugar el caballo por D7 y de a poco poder crear cierto equilibrio en la posición negra. Entonces, ustedes fíjense que el sacrificio es una herramienta que nosotros tenemos. No es un fin que tenemos que perseguir, sino que es una herramienta por medio de la cual nosotros podemos lograr nuestros objetivos. Entonces, lógicamente, después de B5, si nosotros miramos el desarrollo de piezas, hay 3 piezas menores desarrolladas contra una que está para colmo clavada. El rey está en el centro del tablero. Los 2 reyes están en el centro del tablero, aunque uno indudablemente tiene una facilidad para poderse enrocar de las dos partes sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, caballo por B5. ¿Por qué no tomamos de alfil? Porque ahora van a ver que después de peón por caballo y alfil por peón jaque, el rey empieza a tener problemas para poderse defender. Entonces, lógicamente, si lo expulsamos hacia la columna dama, las blancas rápidamente se enrocarían y estarían todas las piezas atacando a nuestro rey sin una defensa muy clara que podamos hacer. Por esa razón, el negro elige lo más coherente en principio, y es caballo B de 7. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos una clavada con el alfil en G5, pero también tenemos una clavada real sobre el punto D7, E8, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer sobre eso? Siempre dijimos que si empujamos la mesa con un dedo, ejercemos una fuerza, pero que si la empujamos con las dos manos, ejercemos una fuerza mucho mayor. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar piezas hacia eso que es nuestro objetivo, que es la clavada, ¿no es cierto? Entonces, enroque largo tiene la virtud de colocar el rey en un flanco. Tenemos varios tiempos de desarrollo, porque si ustedes se fijan, las piezas del flanco de rey de las negras no han salido, la torre está en una torre y tampoco cumple ninguna función, se está amenazando comer el caballo de D7 porque al estar apoyada por la torre y el alfil ese punto
y estar clavada la pieza de F6, perderíamos material. Entonces, torre de 8 aparece como única alternativa. Ahora bien, muchas veces pensamos en qué nos diferenciamos o en qué se diferencian los jugadores de una clase extra de los jugadores maestros internacionales o grandes maestros normales, y es que muchas veces se encuentran soluciones simplemente una jugada antes que cualquiera. Es decir, lo que ellos ven en 4 jugadas, nosotros lo vemos en 5 de pronto. Y eso marca diferencias. Entonces, ¿de qué manera pensamos ahora? Quiero seguir presionando el punto de 7. Y si miro la posición, como decía Guffel, inmediatamente me encuentro con que ¿cuál es la pieza que no me juega? La torre de H1. Entonces, una forma normal y natural de poder tratar de que esa pieza pueda jugar puede ser torre de 2 o torre de 3 para después doblarme de torre sobre la columna D y presionar el punto de D7. Pero claro, Morphy encuentra una manera distinta, más rápida, en menos tiempo. Por esa razón, en esta posición, si ustedes ven que yo muchas veces hago pausas, son pausas para que sigan ustedes, miren y traten de encontrar las soluciones. Algunos las podrán encontrar, otros no. No significa nada, significa que algunos necesitan un poco más de tiempo que otros. Pero aquí juega torre por D7, torre por D7, ya que de caballo no se puede capturar porque se pierde la dama, y ahora esa torre que en H1 no jugaba va a D1, que es donde puede desarrollar todo su potencial. Como ven, llega un tiempo antes que cualquiera. ¿Cuál es el problema? El problema que es que ¿quién defiende la torre? Es el caballo, que es una pieza completamente inútil, por ahora. Entonces el negro juega dama E6. De esta manera, ¿qué hace? Libera al caballo para poder defender la torre de D7. ¿Que hay jugadas buenas? Aquí hay jugadas buenas. Lo que pasa que de la forma que juega Morphy, es tal vez la más hermosa, ¿no? Que le va a dar tiempo, con el tiempo, el nombre del mate del pasillo o el mate de Morphy. O algunos lo llaman el mate de la ópera. Entonces, alfil por D7 jaque. Caballo por D7. Y ahora mi idea es poder jugar torre de 8. Ven que muchas veces no es necesario calcular, que es necesario saber qué es lo que quiero. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo sería jugar torre de 8, pero no lo puedo hacer porque está el caballo. Entonces, ¿quién es mi enemigo en esa posición? ¿Quién es el problema en esa posición? El caballo de D7. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminar el caballo de D7. Entonces, todo lo que empezó con lo que fue una clavada, lo que fue una ventaja del alfil contra el caballo en una posición abierta, las debilidades de casillas blancas, que eran imposibles de defender porque ese alfil se había cambiado, lo que fue la clavada y los problemas que trajo esa clavada, se transforma ahora en una maniobra de desviación. Es decir, yo tengo que desviar ese caballo que está tan bien colocado en D7, impidiendo mi mate en D8 con la torre, y por esa razón juego dama B8 jaque. Ahora sí no hay otra alternativa que caballo por dama, y al final llega el mate que nosotros queríamos, que era con torre D8 mate. Como ven, Morphy lo que hacía era relacionar planes. Si nosotros, para hacer una relación con lo que tenemos hoy día, si nosotros en un ordenador colocamos todos los datos que tenemos, tanto de nuestro trabajo como de la correspondencia que recibimos, como de cualquier tipo de temas que buscamos por internet, en un solo fichero, lo que vamos a lograr que es que haya una serie de datos dentro de un fichero que cada vez que tenemos que buscar ese dato, tenemos que rebuscar en todas esas cosas que hay ahí dentro. Es lo mismo que si en un vaso con agua mezclamos agua, café, leche, vino,
azúcar. Entonces, cuando tomamos no sabemos lo que tenemos, no sabemos lo que estamos bebiendo, es una bebida distinta. En cambio, es mucho más fácil cuando todo lo logramos dividir por o clasificar por temas. Entonces, lo que hacemos justamente es dividir todos los temas, como la clavada, para que ustedes tengan la facilidad después de poderlos aprender de forma individual. Entonces, en un vaso van a tener vino, en otro tendrán agua, en otro tendrán leche, en otro tendrán Coca-Cola, y sabrán perfectamente cuando están bebiendo qué es lo que están bebiendo. La idea es que puedan de una forma organizada poder comprender lo que pasa en las partidas. Esto fue el final del tema de la clavada. Ustedes van a encontrar en el DVD que tienen ejercicios para realizar, donde tienen que encontrar lo que es la clavada real con lo que es la clavada normal, por decirlo así. Verán que al principio les resulta fácil, pero la idea es que se vaya complicando paulatinamente para que ustedes vayan también obteniendo lo que se llama un desarrollo gradual de la visión del tablero. En un principio van a ver que la visión del tablero se reduce a un esquema de 4x4, es decir, vemos claramente las amenazas o las jugadas tácticas que tenemos dentro de un determinado espacio del tablero que es de 4x4. ¿Cuál es la idea? La idea es que podamos agrandarlo a un 6x6 y a un 8x8. ¿Para qué? Para que podamos ver jugadas largas de combinación que ahora, por los motivos que son de que estamos recién empezando este camino tan bonito que es el aprendizaje del ajedrez, es difícil de poder lograr.